Atiendan, chicos. Esta clase teórica corresponde, bueno, a la clase número 3, que también se corresponde con el práctico 3 de la semana que viene. ¿Sí? Que es la situación prehispánica de los pueblos originarios, la situación de los pueblos originarios, el avance sobre los mismos. También vamos a hablar el tipo de agricultura de estos pueblos originarios en una primera etapa. Y la segunda lectura es el modelo conservacionista y el modelo fronterizo, son modelos de desarrollo agrícola. ¿Sí? Empezamos con la primera parte. Bien. Los primeros habitantes nuestros del país, ¿sí?, se dividían y se organizaban en etnias o en pueblos que tenían características económicas, ecológicas y sociales muy particulares. Son los que actualmente se denominan pueblos originarios. O sea, Argentina, antes de ser dividida por provincias y organizada como un Estado-nación, ¿sí?, estaba poblada por estos habitantes originarios, que en su mayoría, por más que tenían sus particularidades, la principal actividad era la agricultura. ¿Sí? Una vez que han dejado de ser cazadores y recolectores, ¿se acuerdan del capítulo pasado? Se han dedicado a la agricultura. Y el modo de producir de ellos los ha diferenciado. ¿Sí? Entonces, los tipos de agricultores que encontramos en los pueblos originarios son agricultores superiores. Estos agricultores. Los agricultores superiores son aquellos que practicaban una agricultura muy desarrollada. ¿Sí? Tenían técnicas de riego, realizaban sistemas diversificados de cultivo, también han domesticado la llama. ¿Sí? La llama, ¿conocen? Bien, la utilizaban para la carne, para la leche, para la carga. Ellos tenían como un nivel superior de producción agrícola. ¿Sí? Y principalmente estos agricultores superiores, ¿quiénes eran? ¿Cuáles eran? Pertenecían, en el caso de los más conocidos, los diaguitas y los omahuacas. Estos son los que después han podido, a través del riego, como salto tecnológico, formar los imperios sagrados. ¿Sí? Bien. Después tenemos los agricultores incipientes. Los agricultores incipientes son aquellos que practicaban una agricultura muy simple, muy sencilla. ¿Sí? Este tipo de agricultura se basaba principalmente en el policultivo, que era la producción o la siembra de distintas especies, tipo asociación de cultivos que hablábamos, lo que conocimos principalmente, y también seguían dependiendo de la caza y la recolección. No eran 100% sedentarios como los superiores, que sedentarios es que están en un lugar fijo, sino que seguían de algún modo dependiendo de la caza y de la recolección. Este tipo de agricultores no han llegado a ser grandes organizaciones ni grandes imperios, solo han quedado en grupos o clanes más reducidos, lo que se ha conocido como la agricultura primitiva. ¿Sí? Estos eran los agricultores que tenían algo como, no tenían técnicas de riego, era algo como muy sencillo, muy simple. Y los ejemplos que tenemos de agricultores incipientes, por ejemplo, los guaraníes, ¿sí?, y los huarpes en la región de Cuyo. Bien, y después tenemos, por último, los cazadores recolectores. Estos cazadores recolectores también eran grupos étnicos que no se han sedentarizado, es decir, eran nómades. Se trasladaban de lugar a lugar, de zona a zona, en búsqueda de alimentos, se dedicaban a la pesca, a la caza, a la recolección de frutos silvestres. ¿Sí? Y ellos estaban para las regiones del Chaco, para el noreste, ¿sí?, y para la zona sureña. Ejemplos de estos, por ejemplo, los guaycurúes en el Chaco, los mapuches, tehuelche, gonas en el sur, más en el centro, los pampas o ranqueles. Este tipo de productores, ¿sí?, en realidad
no se les puede llamar productores, sino el tipo de actividad que llevaban adelante estos grupos era de la caza y la recolección. ¿Sí? Este grupo va a ser interesante después en la historia de nuestro país porque son los últimos que resisten la conquista española. ¿Sí? ¿Y por qué pueden resistir la conquista española? ¿Por qué pueden...? Porque son nómadas, se van trasladando. Porque conocían muy bien los lugares, más allá de que tenían como un espíritu muy combativo, conocían mucho los lugares y podían ocultarse y resistir de otra manera. En cambio los otros se conquistan primero porque ya estaban asentados en determinados lugares. ¿Sí? Bien. Ahora bien, cada uno de estos tipos de agricultores tiene sus diferencias. Pero cuando hablamos de la agricultura de pueblos originarios, tenemos indefectiblemente que hablar de la relación que establece este hombre originario con la naturaleza, que lo va a diferenciar de todos los otros productores actuales o también antiguos, pero bueno, esto es lo que va a marcar una diferencia, ¿sí?, en el modo de producción. Si bien estos son diferentes por el tipo de técnica utilizado, por el tipo de cultivo que producen o por el tipo de actividad, tienen algo en común, ¿sí? Y acá es donde se mezcla esta relación entre el hombre y la naturaleza. El hombre originario se siente parte integrante de la naturaleza, ¿sí? No por encima de ella. ¿Y esto qué quiere decir? Que es como un miembro más de la naturaleza, razón por la cual los modos de producir, ¿cómo van a ser? ¿Conservacionistas o de gran explotación? Conservacionistas. ¿Sí? Entonces, entendiendo cuál es la cosmovisión que tienen estos pueblos originarios, la cosmovisión es la forma de ver el mundo, de ver el todo, podemos entender el tipo de agricultura, ¿sí?, o el tipo de actividad. ¿Y qué características tiene esta agricultura? Primero, la adoración de la naturaleza, ¿sí? La adoración, no se lo vamos a anotar. Adoración de la naturaleza. Muchos de las plantas eran consideradas sagradas. Adoración a la naturaleza. Por ejemplo, el maíz, que es un cultivo nuestro, de origen americano, era considerado una planta sagrada. ¿Sí? Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué tenía el valor sagrado el maíz, por ejemplo? Y bueno, era porque tenía múltiples usos, ¿sí? Y al servir de alimento y ser tan nutritivo, era considerado como uno de los más importantes. Y por esta relación que tiene el hombre con la naturaleza es que los cultivos, las plantas y las cosas empiezan a tomar algún tinte sagrado. Por eso hay que cuidarlo y hay que valorarlo. Como la quinoa también, profe. La quinoa también, sí, la quinoa también. La quinoa se considerada un cultivo sagrado por la importancia nutricional que ha tenido en ese momento, ¿sí? Y que tiene en la actualidad. ¿Conocen la quinoa, chicos? Sí. ¿No? Bueno, la quinoa es un falso cereal, se le dice así. A nosotros acá en la facultad nos van a enseñar como maleza después, la barato, más adelante, pero es un cultivo que ha sido un cultivo andino de origen americano que ha sido utilizado y consumido por estos pueblos. Entonces, como tenía tanto valor energético y nutricional, se lo consideraba sagrado. Esa era la relación que se establecía entre el hombre originario y la naturaleza, entendiendo la naturaleza como esto, ¿no? En este caso nuestro, el tema de los cultivos, pero así era con los cerros, con el agua, con las montañas, con la luna, el sol, tenía otro tipo de relación, ¿sí? Bien, otra característica que tiene la agricultura de los pueblos originarios es el respeto a todas las formas de vida. Bien, esto es un poco lo que decíamos hace rato. Si el hombre se siente parte integrante de la naturaleza, va a respetar todas las formas de vida, todo lo que abarque o integre la naturaleza o su ambiente. ¿Sí? Bien, otro punto también importante es el autoabastecimiento.
Bien, ¿qué quiere decir esto? Que el objetivo por el cual producían estos pueblos, ¿sí?, era para abastecer y para cubrir las necesidades de las familias que conformaban la comunidad, ¿sí? Entonces, la producción organizaba la comunidad, ¿sí? No había un objetivo de venta. Entonces, ¿qué se hacía con la producción? Servía para autoconsumo, para autoabastecimiento, para intercambiar con comunidades vecinas, y esto garantizaba una estabilidad en la sociedad. ¿Sí? No había venta, no había mercado, sino se regía por las condiciones más internas de cada pueblo. ¿Sí? Bien. Otra característica, voy a poner trabajo comunitario y otros valores en realidad. Bien. Este tipo de agricultura estaba caracterizada por el trabajo recíproco, ¿sí?, y comunitario. ¿Qué quiere decir esto? De ayuda mutua. Había valores instalados. Hablo en pasado porque estamos hablando en el primer momento de la historia, ¿no? Lo que no quiere decir que muchas comunidades en la actualidad lo siguen practicando, ¿sí? Este trabajo comunitario, a ver, por ejemplo, si había que cultivar, las tierras eran de uso común, todos cultivaban en el mismo terreno, o todos se ayudaban en las distintas parcelas, ¿sí? Era un trabajo conjunto de toda la comunidad. Ese trabajo comunitario se conoció con el nombre de minga, ¿sí? No sé si lo han sentido nombrar, minga o mingaco, así se llamaba este trabajo comunitario, ¿sí? Esto tiene que ver con la organización que tenían las comunidades en torno a este tipo de agricultura. Por ejemplo, también estaba otro aspecto muy importante, que es el AINI, ¿sí? El AINI, que es la reciprocidad, la solidaridad entre vecinos, ¿sí? Y el AIYU. El AIYU es grupos de pobladores de la comunidad que se reconocen descendientes de un ancestro común, ¿sí? Entonces, así se dividían por grupos. Entonces, vamos a poner. Y la minga, que es el trabajo comunitario. Entonces, este tipo de tarea estaba empapada de estos valores, ¿sí?, que también los va a caracterizar como distintos a todos los productores que uno puede llegar después a conocer, ¿sí? Bien, después tenemos otro punto muy interesante, que es el aprovechamiento y la preservación de los recursos. Aprovechamiento y preservación de los recursos. Bien, ¿qué quiere decir esto? Acá vamos a citar a los pueblos andinos, ¿sí?, a los que se asentaban en la zona andina. Los pueblos originarios de la región andina tenían un relieve muy complicado, ¿sí? Se asentaban en zonas de cerro, en zonas muy quebradas, de elevada pendiente, zonas muy altas también, con escasez de agua, ¿sí? Entonces ellos idearon un sistema para poder subsistir y enfrentar esta limitante que era los cerros o la altitud. Cuando hablamos de altitud hablamos de 1 metro sobre el nivel del mar, ¿sí? Y esto se conoce como los pisos ecológicos. ¿Alguien ha sentido nombrar algo de estos pisos ecológicos? ¿No? Bueno. ¿Cómo eran los pisos ecológicos? Era aprovechar, ¿sí?, las distintas alturas de los cerros donde se asentaban estos pueblos y poder cultivar distintos productos vegetales según la altitud, ¿sí? De esta manera complementaban de algún modo su dieta o su autoabastecimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos, a ver, de 0 metros a nivel del mar, por ejemplo, hasta los 2.500 metros sobre el nivel del mar, ¿qué se producía acá? Se producía, por ejemplo,
zapallo, que son todos de origen americano, ¿no? Son todos nuestros estos cultivos. Zapallo, tomate, que el cultivo, el anterior al tomate que conocemos nosotros, el salcha tomate, tomate árbol, así se llamaba, maíz. Bien, de los 2.500 metros a los 3.000 metros, ¿qué se cultivaba? ¿Cómo? Maíz, no, la papa es más alta, ¿sí? Maíz, y estos los cereales, quinoa, amaranto. De los 3.000 metros sobre el nivel del mar a los 3.800 metros, aquí están los tubérculos, ¿sí? Que incluso hay muchísimas variedades de papas andinas que se las conoce, que también tienen un aporte nutricional bastante interesante y que se sigue consumiendo, ¿sí? Principalmente en las zonas del altiplano, en la provincia de Jujuy, ¿sí? Son cultivos que sí se siguen llevando adelante. Entonces tenemos los tubérculos, por ejemplo la papa oca, la mashua, así, esos nombres tenían. Y por último, el último piso ecológico de los 3.800 metros a los 4.500, por ejemplo, o más, en algunas zonas ya más de puna, por así decirlo, ¿se puede cultivar en esa altura o no? Sí. No. El Se pimiento. empieza a complicar. No, el pimiento es de estas zonas, de las más bajas. ¿Sí? Como se dificulta mucho, ¿sí? Porque son zonas muy frías, muy altas, muy ventosas y con escasa disponibilidad de agua, este tipo en este último piso ecológico se lo destinaban para campos de pastoreo, ¿sí? Entonces acá se complementaba con la producción animal. Campos de pastoreo. Entonces, a partir de estos pisos ecológicos, es que pueden estos pueblos complementar, ¿sí? Y poder garantizar una alimentación completa de sus habitantes. ¿Está? Bien. Ahora bien, ¿cómo eran las prácticas agrícolas concretas de estos pueblos? Si bien, y haciendo un poco viniéndonos un poco más para adelante, si nos ponemos a pensar, había muchas prácticas de este tipo, como acabamos de describir acá, de los pisos ecológicos, como así también aspectos que han ido incorporando, ¿sí? A través de la historia, ¿sí? Estos pueblos. Entonces, mucho tiene que ver, las prácticas agrícolas tienen que ver con la agricultura tradicional, ¿sí? Ese tema ya manejan ustedes. Algunas técnicas que son saberes ancestrales y innatos del lugar, ¿sí? Que tiene que ver con esto que veníamos hablando de las características de la agricultura y demás, y los saberes que incorporan estos pueblos posteriores a los procesos de conquista, ¿sí? A ver, un ejemplo, los pueblos diaguitas, los nuestras comunidades diaguitas, han tenido una primera conquista con la llegada de los incas, ¿sí? Desde el Alto Perú, que llegan alrededor de 1480 a nuestra zona, ¿sí? Y los incas también vienen con una impronta de conquista mucho más pacífica, obviamente, que los españoles, pero vienen también a imponer sus conocimientos, sus creencias, sus conocimientos, ¿sí? Entonces, nuestros pueblos han incorporado primero este saber inca y después los procesos, a partir de la conquista española, lo que han podido adquirir también de conocimientos a través de los españoles. Entonces, por ejemplo, si un cultivo típico o un saber ancestral, el tipo de cultivo es la quinoa, un aspecto incorporado puede llegar a ser lo que producen hoy. Muchos de los pueblos originarios de hoy producen pastura, árboles frutales, que nada tienen que ver en realidad con los cultivos iniciales que ellos practicaban, pero eso es un saber incorporado, ¿sí? Que no se lo puede negar, es algo como que está en la actualidad y hay que trabajar con eso seguramente. A ver, por ejemplo, esto que yo les contaba, la crianza animal, un saber ancestral, era
la domesticación o la cría de la llama, ¿sí? Y un aspecto incorporado, ¿cuál puede ser? Con respecto a la crianza animal. Cabras, ganado caprino, la avicultura, ¿sí? Ganado vacuno. En la zona de Tafí del Valle, muchas comunidades producen, o sea, crían vacas para producir queso, ¿sí? En la zona de Tafí, en la zona más alta, pero en la zona del Valle de Calchaquí, los productores comuneros que crían animales, crían cabras. Entonces es un aspecto incorporado porque no eran animales nuestros, de nuestro origen autóctono, ¿sí? A ver, por ejemplo, esto del control de plagas o un manejo natural que se hacía con cultivos trampa o con siembras más densas o con preservar los enemigos naturales de las plagas. El aspecto incorporado es la utilización de productos químicos, ¿sí? Muchos de estos pueblos hoy que son productores, si bien es muy distinto a un productor mayor, pero sí pueden usar productos químicos. Con respecto, por ejemplo, a la asistencia técnica, antes no había asistencia técnica, sino que había un saber ancestral propio de la experiencia en cada lugar, cada pueblo, y un aspecto incorporado, un saber incorporado puede llegar a ser el que le aporten los técnicos a este tipo de grupos, ¿sí? Entonces vemos que las prácticas agrícolas ancestrales están muy mezcladas, ¿sí?, con este nuevo saber que ha sido producto de estos procesos de conquista y de colonización. O sea, grupos que han llegado, ¿sí?, y han invadido de algún modo. Y esto, como ha sido en un lapso muy largo de la historia, hoy por hoy vemos los frutos, vemos una mezcla de estos saberes que nosotros como técnicos, como trabajadores en la materia, tenemos que contemplar, ¿sí? Bien, otra técnica, por ejemplo, el riego, ¿sí? Las técnicas que eran diques o canales, ¿se acuerdan? De la agricultura tradicional de estos pueblos, diques o canales. Un saber incorporado, ¿cuál puede ser? Riego por aspersión, ¿quién ha dicho? Riego por aspersión, riego por goteo, otras técnicas, ¿sí? Otros saberes más actuales. Bien. Entonces, llegamos a este punto donde estos pueblos han sido tomados o conquistados o avasallados en sus formas de vida tradicionales por otros grupos, ¿sí? Bien. Entonces, ¿en qué año llegan los españoles al continente americano? ¿Ah? No. 1492 son fechas que hay que recordar. Claro, 1492 ingresa el español al continente americano. Argentina llega en el 1516, ¿sí?, ingresando por el Río de la Plata, por ahí llega, ¿sí? Recuerden, ¿no? Y esto es uno de los objetivos, ¿sí? Consolidar también este poder militar, ¿sí?, y poder ocupar territorios. Poder ocupar territorios, bueno, para el uso de, ¿sí? Entonces, en 1879 tenemos la campaña del desierto, conquista, perdón, porque las campañas son las realizadas anteriormente, conquista del desierto, principalmente del desierto pampeano. Se le decía algo que explica lo del desierto. ¿Por qué? ¿Qué les suena desierto? Cuando yo digo que la conquista del desierto. ¿Ah? Algo despoblado, como tierra de nadie. Y esto era un término que ha sido muy estudiado también, como para tener en cuenta cómo se ha intentado invisibilizar, o sea, quitar visibilidad a los pueblos que existían en esos desiertos, ¿sí? Aquellos desiertos pampeanos y patagónicos en realidad no eran desiertos,
estaban ocupados por los territorios, por los ranqueles, por los mapuches, los tehuelches, los llaman, los monas, y en la zona del desierto chaqueño también, que también se le llamó desierto por lo mismo, ¿sí? También estaban ocupados por los Guaycurú. Entonces es muy importante también saber por qué se les decía desierto a esas zonas, con una intencionalidad muy marcada, de decir no hay nadie ahí, tenemos que ir. Y la última resistencia indígena es en 1881, con la conquista del mal llamado también desierto chaqueño. Bien, entonces hasta 1881 hay resistencias todavía indígenas, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Pese a que muchas de las crónicas o las historias nos han enseñado que estos pueblos han sido eliminados y aniquilados, ¿sí? Hoy por esto uno se dice, pero ¿por qué hoy hay pueblos originarios, hay comunidades indígenas? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Y esto tiene que ver con que nada ha sido al 100%, ¿sí? Hay pueblos que hoy en la actualidad se reconocen descendientes de indígenas, de estas etnias que venimos hablando, de los diaguitas, de los mapuches. Actualmente, y el Estado los reconoce, ¿sí? Los reconoce como tal, les ha dado derechos, los ha incluido en esta Constitución como parte del Estado argentino y que preexisten al Estado. O sea que existían antes del Estado. Entonces, este tipo de pueblos que hoy operan en la actualidad, que funcionan, digamos, por ejemplo, están organizados, están los Collas en la zona de Salta y Jujuy, en la zona nuestra de Tucumán tenemos 16 comunidades indígenas organizadas, que están en el Valle Calchaquí, en el Valle Tafí, en el departamento Lule, y está también en el Valle Tranca. Tenemos los mapuches que también están organizados, y así hay numerosas comunidades indígenas que se reconocen descendientes de pueblos originarios y que muchos de estos replican en sus prácticas cotidianas las formas de producción, esta cosmovisión, estas características o esta relación que hay entre el hombre y la naturaleza. ¿Por qué es interesante saber esto? Porque el día de mañana, cuando uno trabaje, ¿sí? en el campo o trabaje con la gente en materia de extensión rural, por ejemplo, se puede llegar a encontrar con este tipo de productores, ¿sí? Que no son campesinos rurales, sino son productores indígenas. Razón por la cual muchos saberes, si bien tienen saberes incorporados, fruto de todos estos procesos, guardan también muy adentro esta cuestión de las prácticas ancestrales y la relación con la naturaleza. ¿Está? Bien, ¿dudas sobre esta parte? ¿No? Bien. Esta segunda parte es sobre los modelos de desarrollo agrícola. ¿Sí? Los modelos de desarrollo agrícola y de extensión rural. ¿Sí? Esta lectura completa les va, o sea, esto, la parte de modelo conservacionista y modelo fronterizo, lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Pero a lo largo de los siguientes prácticos van a seguir viendo los distintos modelos. Estos modelos han sido propuestos por el economista Bernard Rutan, ¿sí? Que ha dicho, bueno, según el momento histórico, ¿sí? En el país y en el mundo, es que se puede clasificar un modelo de desarrollo agrícola, ¿sí? Entonces divide en modelos conservacionista, modelo fronterizo, el modelo de impacto urbano industrial, el modelo de insumos de alto rédito y el modelo de innovación inducida. ¿Sí? Ahora vamos a ver estos dos, el conservacionista y el fronterizo. Entonces, según el momento histórico del mundo, el marco, la situación mundial y el marco nacional, en el caso puntual de Argentina, es que la agricultura se va a caracterizar. ¿Sí? Bien. El modelo conservacionista es un poco lo que veníamos hablando anteriormente. Lo podemos considerar hasta más o menos 1810. ¿Sí? Entonces era un modelo que estaba caracterizado por qué tipo de producción. Por una producción de autoabastecimiento, ¿sí? De intercambios locales, donde el mercado
sociedad colonial, ¿sí? Seguían todos estos procesos históricos que veníamos hablando, se reflejan en el modelo conservacionista. Los ejemplos son las comunidades extrapampeanas, ¿sí? Las nuestras, las zonas del norte, los pueblos andinos que llevaban adelante un modelo conservacionista. Ahora bien, este modelo fronterizo, el segundo, ¿por qué se llamó fronterizo? Por el avance de la frontera agrícola, ¿sí? Esto podemos decir que ha sido en 1810, tiene una impronta hasta 1880, después de 1930 a 1945, pero en un lapso más o menos así de amplio. ¿Qué pasaba en el mundo en ese momento? ¿Sí? Ya estaba funcionando acá lo que ustedes ya conocen como la División Internacional de Trabajo, ¿sí? ¿En qué consistía esto, la División Internacional de Trabajo? En que cada país se dedicaba o se especializaba en alguna tarea. Los países industrializados, como Estados Unidos e Inglaterra, se dedicaban a las industrias, y los países en vía de desarrollo se dedicaban ¿a qué? A la producción de materia prima. Bien, Argentina estaba en este lugar, en la producción de materia prima. El ejemplo que siempre damos es nosotros producíamos para exportar, ¿sí? E importábamos los productos industrializados. ¿Está? Bien. ¿Qué pasaba en el marco nacional? ¿Qué se estaba sucediendo en esta etapa? ¿Qué le pasaba a Argentina? Lo que acabamos de hablar. Se estaban sucediendo campañas militares contra los pueblos originarios que allí habitaban, ¿sí? Y empieza una cuestión, unos modos de ocupación y de poblamiento diferentes en las regiones de las Pampas, ¿sí? Entonces, esta es la División Internacional del Trabajo. Ya surge acá, chicos, disculpen, el tema de la máquina a vapor, se reemplaza la tracción animal, hay todo un salto tecnológico en este marco. Y a nivel nacional, ¿qué es lo que pasaba? Todavía estábamos con campañas militares y con un sistema de ocupación territorial. Estamos hablando acá de la región pampeana, ¿no? Esta zona de las campañas, militares se sucedían en la región pampeana, ¿sí? Ahora Pampeana y Patagonia, como acabamos de ver. Este modelo de desarrollo se inicia en esta región, ¿sí? En la región pampeana. Bien, estos sistemas de ocupación territorial, ¿qué generan? ¿Sí? Generan distintas, empiezan a dividir las regiones, ¿sí? Según el tipo de productores que se asientan y según la actividad que realizan, ¿sí? ¿Qué corrientes había acá? Había corrientes inmigratorias, entonces estaban llegando inmigrantes a la región, al país, ¿sí? Entonces la forma de ocupación y la actividad que realizaban nos va a determinar tres tipos de pampas, ¿sí? Pampa criolla, pampa gringa y pampa del sur, ¿sí? Cada zona va a estar caracterizada por un tipo de actividad, por un modelo económico a seguir y por un tipo de producto, ¿sí? Esto va a condicionar toda la historia del agro posteriormente, ¿sí? Entonces, ¿dónde se asentaba la pampa criolla? En el este y en el norte de Buenos Aires. Era una zona que estaba, la zona de mejores tierras, ¿sí? Donde había praderas naturales, muy cercana a los puertos, donde se ha podido producir, ¿sí? Donde se ha dedicado, esta gente se ha dedicado a la exportación de tasajo, ¿sí? El tasajo que era la carne salada que se exportaba para los pescados caribeños, ¿sí? Entonces, ¿qué actividad se realizaba acá? La exportación de tasajo, por ejemplo. Había praderas naturales, el ambiente estaba muy apto para la expansión agrícola. ¿Qué tipo de productores había acá? Latifundistas, ¿sí? Tipo de productores.
caracteriza grandes extensiones de tierra, poco capital, familias Aristócratas. Claro, ¿qué quiere? Mantener, digamos, su estatus social. Mantener el estatus social, ¿sí? Era una zona que se dedicaba por el tipo de condición de suelo y demás, ¿sí? Se dedicaba a la ganadería, ¿sí? Y exportar. Bien. Bien, después tenemos la otra región. ¿Y por qué se llamaba, disculpe, por qué se llamaba criollo? Porque eran gente de aquí. Por la mezcla, ¿sí? Sí, por la mezcla, ¿sí? Entre gauchos, entre esclavos. Acuérdense que venimos de procesos de mestización, ¿sí? Previos. Bien. La Pampa Gringa. La Pampa Gringa también, ¿en qué zona estaba? Entre Ríos. Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Estas corrientes inmigratorias, ¿qué ha pasado con ellos? No tenían tierras tan óptimas como tenían los de la Pampa criolla, ¿sí? Entonces, a estas corrientes inmigratorias se les otorga y se les da una ayuda, ¿sí? para la cuestión de la propiedad de la tierra. Se le hace entrega de 30 a 50 hectáreas, herramientas para el trabajo, y al no ser tierras tan óptimas no pueden, ¿sí? Ni tampoco están cercanas a los puertos, no pueden exportar. Entonces ellos se dedican más a los saberes que estos inmigrantes gringos traían de su tierra natal, ¿sí? Producción de cereales, granja, qué sé yo, aves, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de productores tenemos acá en la Pampa Gringa? Los conocidos como chacareros o campesino familiar, por así decirlo, chacareros. Bien. Y por último, tenemos la Pampa del Sur. Esto ha sido la zona oeste y sur de Buenos Aires. A esta altura de la historia ya muchas tierras estaban entregadas, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que esto era un proceso que más allá de las conquistas también había una cuestión de ocupación territorial, ¿sí? Entonces ya la mayoría de las tierras de ese sector estaban entregadas, ¿sí? Cuando llegan estos productores de la Pampa del Sur, se les da en arriendo, ¿sí? Se les otorga en arriendo las tierras determinadas. Y no, este tipo de tierras que se les entregan a estos productores inmigrantes no eran óptimas, no tenían ninguna condición, ¿sí? Entonces, se les entrega en arriendo, o sea que alquilaban, debían pagar por esas tierras a latifundistas, ¿sí? A otros que ya eran supuestamente dueños de la tierra, y a los que no se les había, bueno, a los que eran dueños de la tierra, ¿sí? A los que supuestamente eran dueños de la tierra, ellos les entregan en arriendo o alquiler estas tierras pobres, con la condición que siembren alfalfa, lino, ¿sí? Y después les vuelvan a entregar al cabo de 3 años la tierra ya recuperada, ¿sí? ¿Qué tipo de productores teníamos acá? ¿Chacareros qué? ¿Ricos? Chacareros pobres. Chacareros pobres arrendatarios. ¿Sí? Estas corrientes eran los chacareros pobres arrendatarios porque eran los únicos de este sistema de ocupación que tuvieron que pagar arriendo, que el Estado no les pudo otorgar las tierras. ¿Por qué? Porque ya pertenecían a algún latifundista. Entonces tenemos tipo de productores chacareros, pobres, arrendatarios. ¿Y qué otro tipo de productor que les acabo de nombrar también está acá? Latifundista, estancieros latifundistas. ¿Sí?
siguen estando acá, que son aquellos de poder militar que a través de las campañas y las conquistas les han otorgado el premio por distintas leyes a las tierras. Hasta esa altura no había ninguna tierra pública. Bien, entonces, repasando un poco, la pampa criolla se dedicaba a la exportación, al libre cambio, a la ganadería, ¿sí? Los tipos de productores principalmente eran latifundistas, que tenían grandes extensiones. No es casual, acá de este grupo de productores surge la sociedad rural, ¿sí? Después, la pampa gringa, en Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, es el grupo. ¿Por qué gringa? Por el carácter puro, ¿sí? Inmigrantes que llegan de otro lugar, entre Europa, el Estado argentino le entrega de 30 a 50 hectáreas y ellos con sus propios saberes se dedican a los cereales, a la granja, ¿sí? Y el tipo de productores es chacarero, o familiar, o productor familiar, o campesino. Y por último, las pampas del sur, oeste y sur de Buenos Aires, son los chacareros pobres, los que hasta esa altura no hay ninguna tierra fiscal del Estado que pueda ser otorgada, entonces se vienen haciendo las tierras más pobres con la obligatoriedad de que ellos pongan alfalfa, lino, que no es consumido por las hormigas, y de nuevo alfalfa, porque eran tierras hasta que tenían plagas, digamos, y después tienen que devolver la tierra a estos latifundistas, a los que le alquilan la tierra, ¿sí? No es casual tampoco que de este grupo de productores surge la Federación Agraria Argentina, ¿sí? Entonces, ¿cómo de algún modo el modelo de ocupación de las pampas del país ha condicionado los grupos de productores y los movimientos agrarios, acá Sociedad Rural, acá la Federación Agraria Argentina, y cómo también la actividad ha ido variando, ¿sí? Ha ido variando en las distintas zonas. Bien, este era el momento, ¿cuándo entra en crisis este modelo fronterizo? Entra en crisis cuando se quiere avanzar con esta frontera agrícola, ¿sí? Con la producción de cereales, con la producción de grano, con todas las producciones, y empiezan a entrar a zonas donde se necesita riego, donde se necesita tecnología, ¿sí? Ahí es donde empieza a decaer el desempleo también que se genera, ¿sí? También empieza a generar la crisis de este modelo de desarrollo, ¿sí? Después de eso ya vamos a entrar en el modelo de impacto urbano industrial, que a partir del 45, y bueno, después todos los otros modelos en la actualidad. Entonces, lo importante es saber qué tipo de ocupación hemos tenido en las distintas pampas y qué tipo de productores ha ocupado cada región, ¿sí? Y qué tipo de actividades, porque eso va a condicionar el resto de la historia del país, ¿sí? Que lo seguimos viendo hasta la actualidad. Cuando uno repasa este tipo de cosas, empieza a entender mucho el presente, ¿sí? Bien, ¿dudas sobre esto? Un dato: los videos que acompañan y complementan esta clase son Patagonia Rebelde, Pueblos Originarios de Canal Encuentro capítulo 0 y Campaña del Desierto de Canal Encuentro. Con esos 3 videos complementan la clase de hoy. ¿Desocupados?